Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría compartiendo mi apartamento con Sergio, el tipo que más me sacaba de quicio en la oficina, le habría dicho que estaba loco, no porque no pudiera ser amable. Lo era, cuando quería. Pero también era ese tipo que siempre tenía una respuesta lista, una sonrisa arrogante, y la extraña habilidad de meterse en cada conversación, como si fuera el protagonista. Yo soy más tranquilo, más de quedarme en mi esquina, cumplir con lo mío y evitar el drama. Pero la vida, como siempre, tiene sus giros raros. Todo empezó un jueves, justo después del trabajo. Llovía a cántaros, y yo estaba a punto de meterme en el metro cuando escuché mi nombre. ¡Carlos! Era Sergio, corriendo bajo la lluvia, con su chaqueta empapada y una bolsa de gimnasio que chorreaba agua. Me quedé ahí, dudando si responder o fingir que no lo había oído. Pero ya estaba demasiado cerca. ¿Tienes un segundo?, preguntó, sin su habitual tono de broma. Estaba serio, cansado incluso. ¿Qué pasa?, suspiró. Me echaron del piso, otra vez. El tipo con el que vivía es un desastre, y nos cortaron la luz y el agua por falta de pago. No tengo a dónde ir esta noche. No supe qué decirle al principio. No éramos amigos. Compañeros, sí. A veces compartíamos almuerzo en la sala común. Él me robaba papas fritas, yo le pasaba los informes antes del deadline. Pero eso era todo. Lo miré. Mojado, frustrado con ese toque de vulnerabilidad que nunca le había visto. ¿Solo por una noche?, pregunté. Una noche, te lo juro. Spoiler, no fue solo una noche. Esa primera noche durmió en el sofá, envuelto en una manta que encontré en el armario y con su chaqueta colgada de la lámpara para secarse. Apenas hablamos. Yo le ofrecí algo de cenar, dijo que no tenía hambre, y se quedó mirando su celular hasta que se quedó dormido. Desde mi habitación, lo escuchaba moverse de vez en cuando. Y no sé por qué, pero no podía dormir del todo. Había algo raro en tenerlo ahí, algo que me mantenía alerta y curioso. La mañana siguiente, me desperté con el olor del café recién hecho. Salí en boxers y camiseta, y ahí estaba él, en la cocina, como si siempre hubiera vivido ahí. ¿Tomás con leche o solo?, preguntó, sin mirarme. Solo. Gracias. Me extendió la taza y sonrió, esta vez sin esa arrogancia habitual. Gracias por dejarme quedarme. Hoy buscaré algo por Airbnb, o lo que sea. Asentí. No hay apuro. Pero no ronques tanto. Se rió. Si tú eras el que hablaba dormido anoche. Lo miré, desconcertado. Dijiste el nombre, Luis. Varias veces. Tragué saliva. No tengo idea de qué hablas. Él alzó una ceja, pero no insistió. Una semana después, seguía ahí. Y lo extraño era que no me molestaba. Nos caíamos mejor de lo que pensé. Cocinábamos juntos, pedíamos comida, veíamos series. Se volvió parte de la rutina, de mi espacio. Y cuando llegaba tarde del trabajo, ya no encontraba mi apartamento en silencio, sino con música, risas. Y una persona que me ofrecía una cerveza mientras me preguntaba cómo había sido mi día. También noté otras cosas, como que caminaba por la casa con sus pantalones de deporte bajos, sin camiseta, y el cabello mojado tras ducharse. No lo hacía a propósito, o al menos no lo parecía. Era simplemente cómodo, despreocupado. Pero yo sí lo notaba. Cada vez más. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, terminó acostado con los pies sobre mis piernas. Al principio me reí y le dije que se los quitara. Pero no lo hizo. Y yo tampoco insistí. Estás muy tenso, dijo, presionando ligeramente con el talón sobre mi muslo. ¿Siempre estás así, o es solo conmigo? No estoy tenso. Ajá. Pasó otro minuto. ¿Quién es Luis?, preguntó de pronto, sin mirarme. Me giré hacia él, incómodo. Ya te dije que no sé. Mentira. Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. No porque me molestara la pregunta, sino porque tenía razón. Fue alguien que quise mucho, dije finalmente. Ya no está. No respondió. Solo se acomodó mejor,
esta vez sin sacar los pies de encima mío. Su mano terminó apoyada en mi pierna, sin intención clara, pero sin urgencia de moverse. Y así, el silencio se volvió algo distinto. Algo más cargado. Esa noche, no se fue al sofá. No directamente. Me desperté a mitad de la noche con pasos suaves en el pasillo. Luego, mi puerta se entreabrió. ¿Estás despierto?, susurró. Me giré, medio dormido. ¿Sergio? No podía dormir. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Asentí, sin pensarlo. Se metió en la cama, quedándose al borde, sin tocarme. Pero después de unos minutos, su brazo rozó el mío. Y yo no me moví. Dormir con alguien en la misma cama sin tocarlo puede ser más íntimo que cualquier otra cosa. Esa noche, con Sergio acostado al borde del colchón, respirando despacio pero despierto, yo lo sabía, la habitación se sentía más pequeña. No por el espacio físico, sino por todo lo que flotaba entre nosotros. Las cosas no dichas. Las preguntas no formuladas. Pude haberme girado. Pude haberle dicho que volviera al sofá. Pero no lo hice. Me quedé ahí, sintiendo el calor de su cuerpo a solo centímetros del mío. En algún momento, sin saber cuándo exactamente, nos quedamos dormidos. Cuando desperté, el sol apenas asomaba por las rendijas de la persiana. ¿Y su brazo? Estaba sobre mi pecho. Liviano. Casi como si no fuera a propósito. Pero lo era. Lo supe por cómo lo retiró cuando se dio cuenta de que yo estaba despierto. Perdón, murmuró, apartando la mano como si quemara. No quise. No pasa nada, dije, mi voz más ronca de lo habitual. Nos miramos por un segundo. Solo uno, pero en ese instante sentí que todo lo que habíamos venido ignorando estaba empezando a desbordarse. Sergio salió de la cama en silencio y fue directo al baño. Yo me quedé ahí, mirando el techo, preguntándome en qué momento exactamente había dejado de ser solo mi compañero de trabajo, y se había convertido en esto. En alguien cuya presencia afectaba cómo respiraba. Los días que siguieron fueron raros. No porque algo explícito hubiera pasado, sino porque casi pasó. Y eso, a veces, pesa más. Volvimos a nuestras rutinas. Oficina, café, cenas improvisadas en casa. Pero cada vez que lo miraba, notaba que él también estaba en otra, como si algo dentro suyo estuviera girando, empujando, queriendo salir. Un jueves por la noche regresamos juntos del trabajo, había llovido otra vez. Caminamos en silencio, compartiendo un paraguas pequeño que nos obligaba a estar más cerca de lo cómodo. Nuestros brazos se rozaban con cada paso. ¿Vas a salir este fin de semana?, preguntó, mientras abría la puerta del edificio. No tenía planes. ¿Tú? Se encogió de hombros. Pensaba en ir a ver a unos amigos. Pero no sé. ¿Lo decías por si querías invitarme? Me miró con una sonrisa torcida. ¿Vendrías si te lo pidiera? Depende. ¿De qué? De si lo estás haciendo por costumbre, o por otra cosa. El ascensor llegó, y entramos sin decir más. En el reflejo del espejo, vi cómo me miraba. No con deseo abierto. Era más sutil. Como si aún no supiera si tenía permiso para querer más. Esa noche, pidió pizza. Yo abrí una botella de vino que tenía guardada desde hacía meses. Vimos una película tonta, de esas que se disfrutan más por la compañía que por la trama. Y en algún punto, mientras yo me reía de un chiste absurdo, sentí su mano en mi rodilla. No fue un accidente. No dijo nada. No me miró. Solo dejó su mano ahí. La mía por instinto fue a buscarla. Nuestros dedos se entrelazaron con una naturalidad que me dejó sin aire. Y aún así, seguimos mirando la pantalla, como si nada estuviera pasando. Como si no se nos estuviera abriendo un abismo bajo los pies. Cuando terminó la película, no se movió. Ni yo tampoco. ¿Te vas a dormir?, le pregunté, rompiendo el silencio. No, si tú no te vas. Entonces supongo que no me voy. Nos quedamos así por varios minutos.
Las luces apagadas. El televisor en silencio. Nuestras manos todavía unidas. Y entonces él habló. Yo nunca había hecho esto. ¿Hecho qué? Sentirme así con otro hombre. Me quedé en silencio. No por incomodidad, sino porque no quería interrumpirlo. No es solo físico, siguió. Es como, algo en mí se calma cuando estoy cerca tuyo. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa. ¿Por qué te asusta? Porque no sé qué significa. Porque nunca me lo había permitido. Porque tú eres alguien que podría importarme. Me giré hacia él. No había luz suficiente para ver bien su expresión, pero su voz lo decía todo. Estaba temblando por dentro. Yo no estoy esperando que sepas todo ahora, le dije. Solo quiero que seas sincero. Contigo. Conmigo. Él asintió lentamente. Y entonces por primera vez se acercó. Fue lento, cuidadoso. Como si el más leve error pudiera romper la burbuja en la que nos habíamos metido. Su frente rozó la mía. Y luego, con una dulzura que jamás hubiera esperado de él, me besó. Un roce. Apenas eso. Pero suficiente para que mi mundo girara. Después de ese primer beso, nos quedamos inmóviles. No fue dramático ni ardiente ni torpe. Fue lento. Inseguro. Real. Él se separó apenas unos centímetros y me miró, como esperando mi reacción. No había fuego en su mirada. No todavía. Solo una mezcla de miedo y necesidad. Como si llevara semanas conteniéndose, y ahora no supiera si acababa de hacer algo hermoso o imperdonable. ¿Estás bien?, le pregunté. Mi voz apenas un susurro, asintió. ¿Y tú?, me devolvió la pregunta. No me acuerdo la última vez que algo me pareció tan correcto y tan inesperado al mismo tiempo. Sergio exhaló por la nariz. Una risa nerviosa. No sé qué me pasa contigo, Carlos, dijo. Pero ya no puedo fingir que no me pasa nada. No dije nada. Solo lo atraje un poco más cerca y lo abracé. Su cabeza se apoyó en mi hombro, y por un momento, se sintió como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa. A la mañana siguiente, no hablamos del beso, ni del abrazo, ni de la forma en que se quedó dormido, con su mano agarrando la mía como si se le fuera la vida en eso. Todo volvió, en apariencia, a la normalidad. Café. Trabajo. Comentarios sobre lo mal que estaba el tráfico. Pero cada vez que me miraba, sus ojos tardaban un segundo extra en alejarse. Y cuando yo pasaba por detrás suyo en la cocina, a veces rozaba mi espalda con la palma de la mano, sin decir nada. Detalles. Pero los detalles lo eran todo. Ese domingo, mientras lavábamos los platos juntos, me preguntó de la nada. ¿Qué pasó con Luis? Me congelé. El agua seguía corriendo. Pensé que habías soltado eso. No. Solo te di tu espacio. Apagué el grifo, me sequé las manos y me apoyé contra la encimera. Luis fue mi primer novio. Vivimos juntos 2 años. Todo parecía bien. Hasta que no lo fue. Me engañó con alguien del trabajo. Me enteré por accidente. Se fue sin despedirse. Sergio me miró sin hablar. No con lástima, sino con algo más, callado. Una especie de rabia muda. No sabía eso, murmuró. Nadie lo sabe, solo tú ahora. Se acercó. No para abrazarme, solo para estar cerca. Su mano tocó la mía, encima de la toalla de cocina. Yo no soy él. Lo sé, dije, pero parte de mí todavía tenía miedo de que lo fuera. De que todo esto terminara en ruinas. Otra vez. Durante la semana, empezó a quedarse más en mi cuarto. No todos los días. A veces se iba al sofá, tal vez para darme espacio. O tal vez para darse espacio a sí mismo. Pero los días que sí se quedaba, eran distintos. No siempre había besos. No siempre había contacto físico, pero había algo más fuerte que eso. La intimidad de compartir el silencio, de acostarse espalda contra espalda, y aún así, sentir que no estaba solo. Una noche, mientras escuchábamos música en mi cama, me preguntó,
¿Alguna vez pensaste que podrías enamorarte de alguien que ni siquiera sabía si podía devolverte el sentimiento? Sí, respondí. Más de una vez. ¿Y cómo sobreviviste? No siempre lo hice. Sergio se quedó en silencio. Luego, bajito dijo: No quiero hacerte daño, Carlos. ¿De verdad que no? No lo estás haciendo. Todavía no. Lo miré. ¿Y si esto no termina mal? ¿Y si, por una vez, las cosas salen bien? Me miró con esa mezcla de incertidumbre y deseo que ya se me hacía familiar. ¿Y si sí? Entonces, valdrá la pena arriesgarse. El viernes por la noche, salimos con unos amigos del trabajo. Primera vez que nos veían juntos fuera de contexto. Pedimos cervezas, reímos, hicimos chistes tontos, y aunque nadie dijo nada, noté cómo algunos miraban nuestras sillas, demasiado juntas, o el modo en que me pasaba la sal sin que se lo pidiera. Cuando salimos del bar, caminamos hacia casa en silencio. Había brisa, el tipo de noche que huele a cambio. Hoy casi te agarro la mano en público, me confesó, pero no lo hice. No tenías que hacerlo. Quería. Entonces la próxima vez, hazlo. Me miró. Y por primera vez, desde que todo esto empezó, lo vi sin miedo. Solo con decisión. Esa noche, antes de dormir, se metió en mi cama sin decir una palabra. Me abrazó por la espalda, su respiración en mi cuello. Y murmuró: No sé a dónde va esto. Pero quiero seguir caminando contigo. Y eso fue suficiente para mí. La mañana siguiente fue como todas. O casi. Desayuno, café con más leche de la que a mí me gusta. Sergio bailando mal mientras preparaba tostadas. Yo riéndome de su playlist absurda de reggaetón noventero. Parecía cualquier sábado. Pero no lo era. Porque por primera vez, sentí que estábamos actuando como una pareja. No de forma abierta. Ni pública, pero había una sincronía en los movimientos. Una complicidad en los silencios. No hacía falta que lo nombráramos. Éramos algo. No sabíamos qué, pero lo éramos. Más tarde, mientras hacíamos las compras del súper, me pasó una manzana sin mirar y me dijo, como quien habla del clima: Mi hermana llega la semana que viene. Se va a quedar unos días en la ciudad. ¿Así? ¿La vas a ver? Sí. Pensaba invitarla a cenar acá una noche. Asentí, sin pensar demasiado. Hasta que añadió: Le conté de ti. Lo miré. La manzana en el aire. ¿Qué le contaste exactamente? Sergio se encogió de hombros. Que vivo con un compañero de trabajo, que es buena gente, que me hace reír, y que, quizás estoy sintiendo algo que no había sentido antes. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque eso era mucho. Mucho más de lo que esperaba escuchar en medio del pasillo de frutas. ¿Y qué dijo? Solo mandó un emoji. El del corazón morado. Me reí. Eso suena prometedor. Eso suena a que va a llegar con 100 preguntas. El miércoles por la noche ella vino. Y sí, trajo preguntas. Pero también vino con una energía tan suave, tan ligera, que me sorprendió. Clara se llamaba. Cabello castaño claro, sonrisa sincera, y esa manera de mirar a su hermano, como si lo conociera mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Desde el principio, me trató con una calidez que desarmaba. Como si ya me hubiera aprobado incluso antes de conocerme. Mientras cocinábamos juntos, ella me dijo: Él no sabe lo que siente, pero contigo se ve menos en guerra. No supe cómo responder. Pero ella no esperaba una respuesta. Solo sonrió y siguió cortando cebolla. Después de cenar, Sergio se quedó lavando los platos, y Clara me pidió que la acompañara al balcón. Encendió un cigarro y me ofreció uno. Dije que no. Ella se encogió de hombros. ¿Te vas a quedar con él si se asusta y se aleja? La pregunta fue directa. Como si ya conociera el guión de nuestra historia. No lo sé, dije con honestidad. Pero quiero quedarme mientras él me deje. Ella me miró, luego asintió,
como si eso fuera suficiente para confiarme a su hermano. Esa noche, cuando nos metimos en la cama, Sergio no dijo mucho. Estaba pensativo, un poco más callado que de costumbre. Apoyó su cabeza en mi pecho, sus dedos dibujando líneas invisibles en mi costado. ¿Te dijo algo?, preguntó, sin mirarme. Sí. ¿Qué? Que te ves menos en guerra conmigo. Sergio sonrió sin abrir los ojos. Siempre fui bueno escondiendo lo que sentía. Pero contigo es distinto. No tienes que esconderte. No lo intento, murmuró. Pero me cuesta. 2 días después todo explotó. No entre nosotros. Con alguien del trabajo. Ramón, un tipo del área de ventas, hizo un comentario en voz alta en la oficina. Algo sobre Carlos y su roomie inseparable. No fue malicioso, pero tampoco fue inocente. Una de esas bromas que cargan más veneno del que aparentan. Sergio se puso tenso. Lo vi apretar los puños. Pensé que iba a decir algo. Pero no lo hizo. Solo se giró hacia su computadora y se encerró en su silencio el resto del día. Esa noche, al llegar a casa, estaba diferente. No se quitó los zapatos. No saludó. Se fue directo al balcón y encendió un cigarro que le había robado a su hermana. Fui tras él. ¿Estás bien? ¿Crees que soy cobarde? La pregunta me golpeó como un ladrillo. ¿Por no decirle nada a Ramón? No. Por no decirle al mundo que tú y yo somos algo. No supe qué responder. Sergio se giró. Su expresión no era de enojo, era de miedo. De inseguridad. Una parte de mí quiere gritarlo. Otra parte quiere esconderlo. Las dos partes están bien, dije, solo no me dejes fuera, mientras decides a cuál escuchar. Sergio dejó caer el cigarro y lo aplastó con el pie. Te mereces algo más claro. No quiero claro, dije. Quiero real. Y entonces, sin aviso, me abrazó. Fuerte. Como si temiera que yo me esfumara. Entonces quédate, susurró. A pesar de todo. Quédate. Después de esa noche en el balcón, todo cambió. No porque de repente Sergio hubiera salido corriendo a decirle al mundo que estábamos juntos, no. Nada tan dramático. Pero había algo distinto en la manera en que me miraba, como si, al abrazarme así, tan apretado, tan silencioso, hubiera cruzado una línea interna que ni siquiera él sabía que existía. No hablábamos de nosotros. No usábamos palabras grandes ni etiquetas. Pero los gestos hablaban por sí solos. Dormíamos juntos cada noche. Cocinábamos juntos. Me mandaba mensajes a media tarde solo para preguntarme si ya había comido. Yo le dejaba notas en la cocina con chistes malos. Pequeñas rutinas. Pequeños compromisos disfrazados de costumbre. Una noche, estábamos viendo un partido de fútbol, él echado en el sofá y yo en el suelo, con la espalda apoyada en sus piernas. En una jugada particularmente absurda, Sergio se rió tan fuerte que me cayó cerveza en el cuello. Protesté exagerando la indignación, y él sin pensarlo se inclinó y me besó justo detrás de la oreja para limpiar. Fue un gesto ridículo. Y completamente íntimo. Uno de esos momentos en los que entendí, sin que nadie lo dijera, que estábamos enamorándonos. Pero no todo era perfecto. Había días en los que se encerraba en sí mismo. Una noche volvió del trabajo más callado que de costumbre. Se metió directo a la ducha. No me saludó. No bromeó. Solo cerró la puerta y dejó el agua correr durante 20 minutos. Cuando salió, se puso una camiseta vieja y se sentó en el borde de la cama, sin mirarme. ¿Pasó algo?, le pregunté. Él tardó en responder. No quiero que pienses que me estoy echando atrás, dijo al fin. Pero hoy alguien en el trabajo me preguntó si era gay. Así, directo. ¿Y qué dijiste? Nada, me reí. Cambié de tema. Asentí. No porque me pareciera bien, sino porque lo entendía. No estoy listo para que eso sea una conversación pública, añadió. Ni contigo ni sin ti. Pero al mismo tiempo, tampoco quiero que esto siga siendo un secreto. Levanté la vista. Entonces, ¿qué hacemos? Sergio se acostó a mi lado. Se giró para verme. No lo sé.
Pero, si hay algo que tengo claro, es que no quiero perderte. Así que si alguna vez necesitas más de lo que puedo darte, prométeme que me lo vas a decir. No quiero a alguien que pueda gritar su amor en la calle, respondí. Quiero a alguien que no tenga miedo de vivirlo conmigo, aunque sea en voz baja. Él cerró los ojos y se acercó. Entonces creo que todavía estoy a tiempo. Esa semana, ocurrió algo inesperado. Francisco, un diseñador del equipo, me invitó a tomar un café. No era raro. Siempre habíamos tenido buena onda, y él sabía que yo estaba fuera del closet. Pero esa vez, noté algo distinto en su tono. Una intención escondida. Me preguntó por mi vida personal. Por si estaba saliendo con alguien. Le respondí con evasivas. Él insistió un poco, incluso bromeó con que yo tenía una mirada enamorada últimamente. No supe qué hacer con eso. Lo conté en casa esa noche, casi como si no importara, pero el gesto de Sergio se endureció. ¿Te gusta?, preguntó. ¿Francisco? No. Me cae bien, pero no es por ahí. ¿Y si hubiera sido? ¿Me lo dirías? Sí. ¿Y dejarías esto? Lo miré con más cansancio que rabia. ¿Tú dejarías esto solo porque alguien te miró distinto? No. Entonces confía. Él asintió. Me tomó la mano. Pero había algo más ahí. Un miedo que no era mío. El fin de semana decidimos salir a caminar por el parque. Nada del otro mundo. Una caminata al atardecer, cervezas en la mochila, y un playlist compartido en los audífonos. Íbamos en silencio, pero era un silencio cómodo, de esos que solo tienes con alguien que ya forma parte de ti. Hasta que nos cruzamos con un excompañero de colegio de Sergio. David nos saludó con efusividad, lanzó bromas nostálgicas, y luego preguntó, medio en broma, ¿y este es tu novio? El mundo se congeló por 2 segundos. Sergio se rió. Compañero de piso. David no insistió, siguió hablando. Pero algo se rompió en mí. No por el comentario, sino por la forma en que Sergio había respondido. Cuando nos despedimos caminé en silencio por unos metros. Él lo notó. No podía decirle otra cosa. Dijo, como si yo ya estuviera enojado. No te estoy pidiendo que salgas del closet por mí, Sergio. Solo, que no me escondas como si fuera una vergüenza. No lo eres. Entonces dímelo mirándome a los ojos. Lo hizo. Su mirada era sincera, pero también estaba llena de culpa. Estoy aprendiendo, Carlos, murmuró. No sé hacer esto tan bien como tú. Pero estoy intentando hacerlo de verdad. Suspiré. Solo te pido que no me dejes fuera del proceso. Me abrazó. En plena vereda. A la vista de quien fuera. No quiero vivir esto con nadie más. Después de ese abrazo en la vereda, con media ciudad caminando a nuestro alrededor, algo en Sergio cambió. No fue inmediato, ni evidente. Pero yo lo notaba. Lo notaba en los pequeños actos. Empezó a caminar más cerca mío, incluso en público. A veces me tocaba el brazo cuando hablábamos, como si necesitara saber que todavía estaba ahí. Una noche, mientras esperábamos el bus, se giró hacia mí, y sin pensarlo demasiado, me acomodó el cuello de la chaqueta. No fue un gesto romántico. Pero fue suyo. Fue público. Y no lo soltó rápido. A la semana siguiente, su hermana Clara volvió a escribirle. Quería vernos antes de irse de la ciudad. Sergio me preguntó si me molestaba. Dije que no. En realidad, me alegraba. Me hacía sentir parte de algo más grande que nosotros dos. Fuimos los 3 a cenar a un lugar pequeño, con luces cálidas y olor a pan recién horneado. Clara nos miraba como quien observa una historia en marcha. No preguntó mucho, pero sonreía cada vez que Sergio me servía vino sin que se lo pidiera o me pasaba un trozo de pan directo del plato. Se ven cómodos, dijo, sin mirar a nadie en particular. Sergio bajó la vista. Lo estamos intentando. No. Ya lo están haciendo. Esa noche en la cama, él se giró hacia mí y apoyó la frente en mi pecho. ¿Sabes lo que más miedo me da? No, dije, acariciando su espalda. Que un día te canses de que yo aún esté resolviendo quién soy. Me dolió oírlo. ¿Te parece que estoy aquí por inercia? No. Pero tú podrías estar con alguien que ya lo tenga claro. Que no se esconda cuando un excompañero le pregunta algo. Que no tenga dudas.
¿Y tú podrías estar con alguien que no te entienda como yo lo hago? No dijo nada. Pero su mano se aferró a la mía bajo las sábanas. El lunes, pasó lo inevitable. Ramón, el mismo tipo que había hecho el comentario semanas antes en la oficina, volvió a soltar algo. Esta vez más directo. Más sucio. ¿Y tu amiguito? ¿Se turna en el sofá o ya tienen habitación compartida? No lo dijo con risa. Lo dijo con veneno. Y frente a varios compañeros. Yo respiré hondo. No respondí. Pero Sergio sí. Cruzó la sala. Lo miró directo a los ojos. No sé qué te molesta más, Ramón. Que yo sea feliz. O que tú no lo seas. La sala quedó en silencio. Ramón murmuró algo y se fue. Y Sergio volvió a su puesto como si nada. Pero cuando salimos de la oficina ese día, me tomó de la mano en plena calle. No por mostrar. No por valentía. Por necesidad. Esa noche, hicimos el amor por primera vez. No por impulso, ni por tensión contenida. Fue distinto. Como si todo lo que habíamos construido, las charlas, los silencios, los roces, los miedos, hubiera desembocado en ese momento inevitable. Fue lento. Sin prisa. Como si estuviéramos descubriendo cómo encajar. Él temblaba al principio. No de frío. De todo lo que estaba sintiendo. Estoy acá, le susurré. No hay prisa, no hay presión. Y con cada caricia, cada beso, cada palabra en voz baja, lo vi derrumbar sus defensas. Y volverse más él que nunca. Después, con la cabeza apoyada en mi pecho, me dijo algo que no voy a olvidar. No sabía que se podía sentir esto con alguien. Pensé que era solo cosa de las películas. No, dije, es cosa de cuando es real. Nos quedamos así, con las luces apagadas y los cuerpos pegados como si el resto del mundo no importara. Y por primera vez, lo sentí respirar sin miedo. La mañana siguiente fue rara. No incómoda. Rara porque parecía demasiado normal. Como si no hubiéramos cruzado esa línea tan íntima la noche anterior. Como si solo hubiéramos dormido tranquilos. Pero mientras preparaba café, lo noté. Su mirada. Su manera de moverse. La calma. No la tenía antes. Ahora sí. Y cuando se acercó por detrás, me rodeó la cintura y apoyó la barbilla en mi hombro, supe que no estábamos improvisando esto. Estábamos viviendo algo. Y por primera vez, sin esconderlo. No todas las historias necesitan un gran final para sentirse completas. A veces, lo que realmente importa es el punto en que el miedo deja de ser el protagonista. Después de aquella noche, lo que cambió entre nosotros no fue la rutina. Seguíamos yendo a trabajar juntos, compartiendo desayunos desordenados y viendo series con más sarcasmo que atención. Lo que cambió fue el peso con el que vivíamos cada gesto. Ya no había secretos. Al menos no entre nosotros. Sergio empezó a mostrarse más presente. Más disponible. En lo emocional, digo. Me escuchaba diferente. Me tocaba diferente. Ya no era solo atracción o costumbre. Era elección. Cada día, cada noche. Un viernes cualquiera, estábamos en casa, tirados en el sofá, discutiendo si valía la pena pagar un servicio de streaming más. Él decía que sí porque tenía una serie que quería ver, yo decía que no porque ya habíamos visto todo lo que necesitábamos, el uno al otro. En medio de esa tontería, me dijo, hoy se cumple un mes desde que me metí en tu cama por primera vez. Lo miré, sorprendido. ¿Lo tenías anotado? No, pero me acordé. Porque ese día por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pensar en lo que me faltaba. Me quedé callado. Él siguió. Antes de ti, todo lo que hacía era llenar vacíos. Con trabajo. Con ruido. Con gente. Contigo, dejé de sentirme hueco. Me giré, lo abracé fuerte y dije, sin filtro. Yo tampoco sabía que podía ser así. Tranquilo. Real. Nos quedamos así, en silencio. El tipo de silencio que se siente como un hogar. Poco después, me invitó a cenar con sus padres. Dijo que no era nada oficial.
que solo quería probar el terreno. Pero yo supe que ese era su modo de decir, estoy listo para dar el siguiente paso. La cena fue sencilla. Agradable. Nadie mencionó la palabra pareja. Nadie necesitó hacerlo. Su madre me sirvió más vino del que podía tomar, y su padre me preguntó por mi familia. Sergio me miraba con una mezcla de nervios y ternura que me revolvía el estómago, pero en el buen sentido. Al despedirnos, su madre me abrazó más fuerte de lo esperado. Gracias por quererlo como es, me susurró al oído. Nos costó a nosotros también. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa. Esa noche, al entrar al apartamento, Sergio dejó las llaves sobre la mesa y me miró. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Quiero que esto se quede así. ¿Así cómo? Así de simple, así de honesto, así de nosotros. Asentí. Y lo besé. No con ansiedad, no con urgencia, con certeza. Han pasado semanas desde entonces. No todo es perfecto. A veces discutimos por cosas mínimas. ¿Quién dejó el baño mojado? ¿Quién olvidó sacar la basura? ¿Quién se robó las últimas papas fritas? Pero, al final del día, siempre volvemos a la misma cama, al mismo abrazo, a la misma promesa implícita de seguir intentando. Y eso, más que cualquier palabra, es lo que me dice que esto no fue un accidente, no fue una confusión. Fue una historia que empezó con un sofá prestado y terminó en algo parecido al amor. No sé qué pasará después. Pero sé que pase lo que pase, hubo un tiempo en que Sergio y yo fuimos exactamente lo que necesitábamos. Y eso, aunque nadie más lo entienda, fue real.